Tengo algunas experiencias que fueron interesantes, ¿no? La primera y más importante que marca para mí toda mi forma de ser, un chico de provincia, 15 años, no tenía mayor roce, no. Dudar de mi carrera nunca, nunca. Así como me hicieron alguna vez una pregunta hace poco, que yo hago aguas abiertas, si no hicieras aguas abiertas, ¿qué haría? Me iría al asilo, porque no encontraría otra. Y recuerdo por ahí un aviso periodístico, decía, ¿cómo a ese médico se le ocurre meter un aparato dentro de la vagina de una mujer en una sociedad tan conservadora como la nuestra? Mi vida es, para mí es simple, ¿no? Mis abuelos son de Cajamarca, pero mi padre, mi abuelo y mi abuela van a vivir a Casagrande, en una hacienda, Casagrande, ahí nació mi padre, y eran gente de muy bajos recursos económicos. Era aquella época donde el chico salía de la casa a los 15, 16 años y no regresaba hasta después de 10 años cuando ya había terminado una carrera. Y mi padre pues hace esa experiencia y viene a estudiar a Calima, la carrera médica, pero bueno, le toca su internado en 1951. Paralelamente mi mamá, había muerto su mamá y su papá, y mi tía la ingresa en lo que era la escuela de enfermeras del Hospital Loaiza. Vivía en una pensión, no tenía papá ni mamá. Y le toca hacer su internado y la mandan a Chocope. Ahí conoce a mi papá. Y bueno, la cosa que ahí nací yo. Ahí fui hecho yo. Y mi mamá dice, oye, vamos a quedarnos en Huacho, que tengo un tío, que era un señor Alonso de la Villa, que vivía ahí, que es un español casado con su tía. Y efectivamente llegan a Huacho esa noche y por esa cosa del destino, mi médico tiene que operar, mi papá lo ayuda, le gustó uno, dos, mi papá no tenía trabajo y se quedó ahí hasta que se murió. Entonces ahí nací yo, 5 de agosto de 1952. Mi infancia yo creo que fue como la de cualquier niño, yo soy el hermano mayor de 4 hombres. Recuerdo, niño de 6, 7, 8 años, ir siempre al hospital porque a mi padre le tocaba hacer guardia los sábados, domingos y yo iba al hospital y corría. Recuerdo esas zonas, siempre vestido de blanco, corría en sala de operaciones. Era casi como mi casa, ¿no? Vivíamos muy cerca del hospital, entonces toda mi vida fue siempre con la parte médica, etc. Mi tía también salió enfermera, pero bueno, hablando de mi padre, era médico. A los 15 años, para esto yo ya había comenzado a hacer natación desde los 8 años hasta los 13, 14 años. Y a los 15 dejé de nadar, ya estaba en quinto y media, yo acabé muy temprano, tenía 15 años y 3, 4 meses. Era muy pegado a mi papá, a mi mamá, sobre todo a mi mamá. Y de repente me mandan a una pensión que era una amiga de mi mamá, con un amigo, con Julio, fuimos a una pensión determinada, que era la casa de la señora. Y tengo algunas experiencias que fueron interesantes, ¿no? La primera y más importante que marca para mí toda mi forma de ser, un chico de provincia, 15 años, no tenía mayor roce, y estábamos en la academia, éramos como 40, 50 alumnos, y de repente el profesor, yo me sentaba atrás, no porque era el más macho, sino que era el más tímido, y de repente me dice, Noriega, ven acá, hable usted del aparato digestivo, el aparato digestivo. Entonces yo me paro frente a los chicos y lo único que sentí era que la pila se me caía en el pantalón y me mojé todito el pantalón, no pude hablar, no pude hablar. Sudaba y me orinaba, sudaba y me orinaba. Lógicamente fui la risa de toda la profesión y me senté al final, ¿no? Pero independientemente de eso, no había papá ni mamá a dónde ir a llorar, ¿no? Yo recuerdo haber terminado con mi pantalón mojado. En ese tiempo había lo que era ILBEN, una academia de oratoria y lectura veloz. Y fui y me matriculé. Y estuve ahí como un mes. Todos los días nos hacían. Yo había escuchado de Demóstenes, era un hombre que no tenía facilidad de palabra, le ponían una piedra en la boca y con eso aprendió un buen orador. Entonces yo iba a esas academias y a aprender lectura veloz y sobre todo oratoria. Entonces comencé a perder miedo. Y la verdad, en ese momento, cuando más gente tengo al frente, me siento más contento, más sólido, más tranquilo, porque me aprendí a defender de chico, ¿no? La adversidad, y no había papá ni mamá que me pudieran decir nada, ni lloraron de la mamá. Entonces, para mí fue muy, muy importante ese detalle. Y eso me sirvió mucho, porque, bueno, para hacerla corta por ese lado, un buen día me rompí, me fracturé la pierna, y con yeso no fui a academia, ya no me presenté a la universidad. Y nada, perdí 2, 3 meses, ya no fui a estudiar.
estaba con mis amigos nuevos acá en Lima y todo pues era un mundo, un chico de 15, 16 años, era otra vida, la vida del taco, de ir a la Zángaro, a jugar villas, minga y ganábamos plata y con la plata nos daban la cerveza y era bueno. Entonces mi vida se fue ahí un poco media movida, ¿no? Y recuerdo, me presento a la universidad, a Villarreal y la Universidad de Ica. En Ica ingresé y me fui a vivir 3, 4, 5 días en Ica. A los 10 días me llaman y me dicen, ingresaste a Lima y me regresé a Lima, a la Villarreal. Pero importante en ese momento, porque eso te enseña a ser un poco de buscavida, ¿no? Yo tenía 17 años, yo a los 17, 18 ya tenía la enamorada y mi hijo nació cuando yo tenía 21, 22 y ella tenía 17 años. Y yo de ahí, mi vida lo único que fue trabajar, ¿no? Yo trabajaba, tenía un carro, un Volkswagen chico y con eso hacía taxi mucho tiempo. Yo muy orgulloso cuento siempre todas mis anécdotas de trabajo, ¿no? Porque yo vendía cubiertos, Rinaware, acero inoxidable, entonces agarrábamos, nos íbamos a las 7 de la mañana y cantábamos, que tú puedes, yo también cantaba y salíamos a vender los cubiertos y bueno, y hacía un poquito de plata, claro, vendíamos a todas las tías, a todas las primas, a todos los amigos de la mamá, del papá, pero era parte del trabajo. Después recuerdo ir avanzando en los años y comencé a vender panetones, compraba los panetones Pausa, que los comprábamos a un sol, los metí en un camión, 7.000, 8.000 panetones y los vendí en Barranca, que los llevaban para Huaraz, creo. Y todas las anécdotas que viví en ese momento, que salgo con mi camión, yo con mi Volkswagen atrás cuidando mi mercadería, comienza a llover y sacándome la camisa, los trapos para que no se moje mi mercadería, llegar a la clínica, llegué de Aguacho a las 11 de la noche. Mi papá tenía una clínica, en la clínica San Pedro, y no sabía dónde guardar mis panetones. Entonces voy y le digo, papá, discúlpame, ¿puedo guardar unos panetones? Ay, hijo, guarda los panetones, mira ahí, ahí el mortuorio está vacío, nunca se ha usado, así que guarda. Bueno, metí 8.000 o 10.000 panetones. Cuando el día siguiente llega mi padre a las 7 de la mañana, 7:30, escuché un grito que saltó, toda la clínica olía a panetones, tuve que llevarme mis panetones, se vendieron y al final llegó la Navidad, el día 24, con una carretilla, nos habían sobrado como 300 panetones, yo vendiéndolos en el mercado. Yo como era el hijo del doctor Noriega, no iba a ir yo, pero mandaba un chico y yo en la esquina le contaba todos los panetones que vendía. No, una anécdota de vida graciosa, ¿no? Pero después viene ya mi internado médico y yo era médico yamalista, terminé siendo el médico yamalista del año. En el hospital de empleado eran 13 pisos, A, B y C. Cada piso tenía una enfermera o un obstetriz, yo me hice amigo de toditos. Yo los días lunes pasaba el librito, el día martes recogía los pedidos, el día miércoles y jueves entregaba pedidos, viernes y sábado cobraba desde las 5 de la mañana, ¿no? Es una anécdota de vida realmente impresionante, ¿no? Entre vender cubiertos, entre vender panetones. Yo vendía la ropa, en mi casa compraba ropa para niños, para recién nacidos y la vendía en el hospital del empleado, siendo interno, ¿no? Distribuía mi ropa, distribuía mis cubiertos y aparte hacía propaganda médica también, porque en ese tiempo salió. Entonces mi carro Volkswagen parecía una cosa que tenía el saco y la corbata y mi maleta de propaganda médica, y luego tenía mi maleta de cubiertos para vender los cubiertos, y tenía mi camisa diferente para trabajar en el taxi. Y estando yo acá en Lima, la mamá de mis hijos estaba embarazada, pero no tenía cómo mantenerla, entonces en la parte de su familia tampoco, entonces ella se fue a vivir a Huacho con mis padres, embarazada, y yo iba y venía, y yo salía de acá a las 7, 8 de la noche, llegaba a las 9, 10 de la noche, y a las 3 de la mañana me regresaba 2, 3 veces por semana. De verdad que era una vida un poquito dura, ¿no? Pero tenía la juventud suficiente para aguantar, y después uno se va entendiendo de que la fortaleza es un tema emocional, mental, más que físico, ¿no? Pero en ese momento yo estaba ya en primer año de premédicas, no, había terminado premédicas y estaba por empezar la facultad, y conocí a una señorita, alguien que era obstetriz, creo, y a los partos. Entonces me voy a la maternidad de Lima y pido entrar a la maternidad y me dicen, ¿usted es médico? No. ¿Usted es estudiante de último año? No, yo soy estudiante de primer año. Me votaron, por supuesto, ¿no? Pero me dijeron, hay un doctor ahí, Cayetano Pérrigo,
célebre médico de la maternidad de Lima. No recibe gente, es bien drástico, pero habla con él. Así que me presenté, pues, ¿no? Dije, doctor, disculpe usted, sí, sí. Soy Noriega, ¿tú eres médico? No. ¿Quieres? Ah, quiero aprender, doctor. ¿Cómo te atreves a venir? Bueno, le digo, doctor, pero si no lo digo, nunca va a haber oportunidad, ¿no? Parece que le contestó algo mi respuesta, me dijo, volteó y me dijo, no te debí dar cito, pero tienes valor y coraje para decírmelo, porque la gente no me lo va a decir. Y me llevó a donde estaban las obstetrices y me dice, ya chicas, enséñale a Noriega, a este chico, primero que mire partos. Y comencé a mirar partos. Yo iba 2 veces por semana, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Llegaba a las 8 de la noche, de corrido, atendiendo partos. Después ya mis amigos de las obstetrices me dejaban hacer las suturas. Después atender los partos más complicados, el verde podálico, o sea, los bebés que venían de poto. Después entraba a ayudar y así estuve 5 años de mi vida entre la maternidad de Lima, que acabé la carrera, entre mis viajes a Huacho a ver a la esposa y allá tenía el segundo hijo y ya con eso ya nos venimos a vivir a Lima y yo estaba acabando recién mi carrera, ¿no? Muchas veces en la vida me he equivocado en toma de decisiones, por supuesto, me he equivocado, pero gracias a Dios tengo la capacidad rápida de, si no funciona acá, pues me voy por la puerta, por la tangente, pero no. Dudar de mi carrera nunca, nunca. Así como me hicieron alguna vez una pregunta hace poco, que yo hago aguas abiertas, si no hicieras aguas abiertas, ¿qué haría? Me iría al asilo, porque no encontraría otra. No soy de opciones. Mi carrera era la médica, mi carrera era la ginecología y obstetricia, pero también en la ginecología y obstetricia vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Porque yo termino mi carrera, yo tenía 26, 27 años, ¿y qué cosa es? Acabé la carrera. El chico con su diploma y encima de la luna, estás en la calle, no tienes nada, no eres nadie. Ya dejaste de ser un alumno, estás con tu título, ¿y qué haces? En ese momento yo recuerdo, mucho me acuerdo de un médico muy conocido de mama, Carlos Vigil, compartíamos consultorio en la avenida Arequipa 3845. El consultorio andaba vacío, solamente atendía a 2, 3 pacientes que eran la nana de mi mamá, la nana de mi tía, nunca atendí. A los 6 meses, cuando ya esto no caminaba, tuve que cerrar el consultorio y ahí es cuando decido ir a hacer la especialidad de ginecología obstetricia a Huacho. Y fui por 5 años, 6 años, porque en ese tiempo, antes había lo que era actualmente la especialidad escolarizada. Antes no había ese tipo de cosas, antes había la no escolarizada, ibas a un centro de ginecología y hacías prácticas y después juntabas un currículo y la verdad que para mí fue la parte más impresionante de mi vida, haber ido 5 años a una provincia y hacer todo lo que había aprendido en la maternidad de Lima fue espectacular, fue la mejor escuela de vida que pude tener, ¿no? Ya estando en Huacho, comienzo a hacer las cirugías vaginales, las cirugías histerectomía, las cesáreas, etc. Pero cosas del destino, porque ahí es donde yo valoro mucho el destino. Yo tenía un hermano que era electrónico y él daba servicios a los primeros ecógrafos que llegaron al Perú, Dayasón. Y él me dice, oye, ha llegado un médico argentino, un judío argentino, y tú pones en la barriga un aparatito y ves un bebé. Y dije, no puede ser. Yo estaba idiotizado, le digo, preséntame, hasta que mi hermano me presentó al médico, vine a verlo, y la verdad, no podía entender cómo, lo habíamos leído ya, que un aparato que lo ponía sobre la barriga y tú veías al bebé y veías el latido cardíaco y veías al bebito, era imposible. En ese tiempo yo estaba por irme a España a hacer un posgrado, de 1 año, pero tenía que dejar consultorio, familia, y para mí eso era imposible. Así que contacté con este médico y con este médico pues aprendí la ecografía. Yo trabajaba con él lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero viernes en la noche, sábado y domingo trabajaba en Huacho en mi consultorio, porque no había forma, tenía la familia, tenía el trabajo y tenía la capacitación. Después de 3, 4 meses que realmente uno aprendió bastante, mi amigo me ayudó a comprarme un ecógrafo chico y me iba a Huacho. Y con el ecógrafo atendía al paciente, le hacía la ecografía y terminaba operando, y ahí comencé a ver mucho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Uno aprende en el campo de batalla, ¿no? Pero lo anecdótico de esto es, yo compré un ecógrafo más grande y ya Huacho me quedó un poco chico, en el sentido de que tenía un equipo mucho más grande, yo tenía mucha experiencia. Y cuando vengo a hablar con mi amigo, el argentino ya se había ido y comienzo a buscar trabajo aquí en Lima, lógicamente. Lima era un mundo difícil, un mundo donde si no eras de familia de médicos limeños o dueños de clínicas
o estabas relacionado con un grupo, era imposible. Y me pasé días de días. Recuerdo, me citaban a las 6, 7 de la mañana, me decían esperar hasta las 11, 12, venga mañana, y tenía que irme a Huacho, regresar al día siguiente a las 3 de la mañana a buscar trabajo. Y bueno, me tocó en suerte estar con un doctor Eduardo Valdivia Ponce. Después de muchas madrugadas de esperarlo, me dio oportunidad de trabajar en ecografía. Para eso yo había ido ya a la clínica Santa Isabel, que era la clínica top en Lima, pero lógicamente no pude ingresar. Y el doctor Valdivia, me acuerdo que me llama y me dice, Noriega, ven. Lo estaba llamando el dueño de la clínica Santa Isabel, que por diferentes razones habían prescindido los servicios del ecografista de aquella época. En la clínica, entonces dice, oye, ¿tú conoces a un tal Noriega? Sí, le dice, un caballero muy bueno, muy acertado. Y Valdivia me dice, no te olvides que me la debes. ¿Ah? Efectivamente, yo termino de cortar, ya me habían llamado a mi casa que esté al día siguiente a las 6 de la mañana. En ese momento, ir corriendo a comprarme un terno. Yo no tenía terno, había que comprarme un terno, corbata, me acuerdo, él creo que eran esas tiendas de aquel momento, mi terno, y el día siguiente a presentarme, me dijeron, bueno, vas a trabajar acá, etcétera, ¿no? Y ahí conozco un grupo humano muy interesante, el doctor Ladislao Prazak, Juan Tremolada, Hans Arce, con los que después, tiempo después, me hice muy amigos. Hicimos la clínica Monterrico, que fue el primer instituto de ginecología y reproducción. Nos hicimos socios de la clínica Montesur, y con Prazak, que es el ginecólogo de fertilidad, hicimos la sociedad de Pranor, Prazak Noriega. Y el resto ya es parte de la historia, pero lo que voy es a cómo he ido cambiando básicamente de la parte médica, entrar a la especialidad, porque yo quería ser ginecólogo dedicado exclusivamente a atender partos, y de repente apareció la ecografía como un método que me sirvió, y llegó un momento de mucha gloria ecográfica. No había forma, porque yo había traído la ecografía tridimensional, cuarta dimensión al Perú. 1986 traje el primer aparato de ecografía transvaginal, y recuerdo por ahí un aviso periodístico, decía, ¿cómo a ese médico se le ocurre meter un aparato dentro de la vagina de una mujer en una sociedad tan conservadora como la nuestra? O sea, por la parte de fertilidad era el diablo, y por parte de meter un aparato vaginal, lo que hoy día es una rutina, yo era un depravado, ¿no? Esas son todas las cosas que me tocó vivir, y ahí entendí que ser pionero es bonito, pero también involucra mucha responsabilidad. No se olvide de suscribirse en mi canal de YouTube y seguirme en mis plataformas digitales.